Este es el 10º video. Nos faltan muy pocos para concluir este estudio. Si no ha visto los videos anteriores, le invito a verlos. En el último video, vimos que una persona tiene que arrepentirse para poder cambiarse de grupo o ser salvo. Explicamos que el arrepentimiento bíblico involucra aborrecerse a sí mismo, desear un cambio, querer acercarse a Dios, tener una nueva forma de vida y conocer a la verdad y al verdadero. En este video vamos a examinar el otro ingrediente necesario para ser salvo, la fe. Pero primero examinemos este requisito. Jesús dijo en Marcos 1:15, «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio». Pablo predicaba en Hechos 20:21, arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es suficiente estar arrepentido sin también creer la verdad. Pero, ¿qué es la fe? Vamos a ver la definición de la Biblia. Santiago capítulo 2 es un capítulo que confunde a muchas personas porque parece decir algo que no dice, pero vamos a ver lo que realmente enseña. Primero, en versículo 18 dice, «Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras». La fe verdadera debería ser demostrada, porque tener fe involucra más que simplemente decir que uno cree. El siguiente versículo dice, «Tú crees que hay un Dios. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan». Hasta los demonios creen que Dios existe, pero nada cambia en ellos. Podríamos decir que muchos drogadictos creen que Dios existe, pero sus vidas no cambian. Tener fe, entonces, involucra más que creer sin cambiar. Los siguientes versículos pueden ser un poco confusos, pero cuando los comparamos con otro pasaje de la Biblia, vamos a entender que la fe trae salvación sin las obras, pero las obras o la obediencia a Dios demuestran la fe de uno a las demás personas. Santiago 2, 21 y 22 dicen, «¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras?» Parece que Santiago nos está diciendo que la fe necesita la ayuda de obras para poder salvar a una persona. Pero el siguiente versículo dice, «Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios». Abraham creyó a Dios y en ese momento Dios dijo que él era justo. De hecho, este versículo está citando a lo que ocurrió en Génesis 15:6, cuando Dios prometió a Abraham que tendría descendencia por medio de Isaac. En ese momento, sin hacer nada para Dios, Abraham decidió creer en Dios, y en ese momento, sin hacer nada para Dios, Dios le declaró justo. 7 capítulos después, en Génesis 22, Dios mandó a Abraham a matar y ofrecer a Isaac como un sacrificio a Dios, y Abraham obedeció hasta que un ángel le detuvo. La obediencia de Abraham no le salvó porque ya era salvo, pero la obediencia de Abraham demostró a todas las personas que él realmente había creído en Dios. Por lo tanto, la fe verdadera es demostrada por nuestra obediencia. Vamos a leer de ese mismo ejemplo en Romanos 4. La Biblia dice, en versículos 1 y 2, «¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Si Abraham ganó su salvación por medio de lo que él hizo, bien podría decir, mírenme a mí, yo hice lo que hay que hacer y ahora soy salvo». De la misma forma, si uno podría ser salvo o cambiarse de grupo al bautizarse, todos los bautizados podrían decir, mírenme a mí. Si la salvación viene al asistir a la iglesia 1000 veces, todos tendríamos nuestro cuaderno donde anotáramos nuestras asistencias, y una vez hecho, diríamos, mírenme a mí. Pero no es así con Dios. El siguiente versículo dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Abraham no fue salvo por lo que hizo, sino porque creyó en las promesas de Dios. Los siguientes 2 versículos son claves. Dicen, ahora bien, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra,
pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La Biblia presenta a dos personas distintas. Una persona obra o hace muchas cosas para ser salvo. Lo que uno recibe después de obrar no es gracia o un regalo, sino es un salario o el pago de una deuda. Supongamos que mi vecino me entregara las llaves de un auto nuevo y dijera: «Tome, Natán, te lo regalo». Si yo le digo: «Muchas gracias, voy a empezar a hacerle pagos y seguiré pagando el auto hasta que lo tenga todo pagado», ese auto ya no es un regalo, sino es una deuda. No puedo decir a mis amigos: «Miren lo que me regaló el vecino», sino les tendría que decir: «Miren esta gran deuda que tengo que pagar». Pero si yo simplemente acepto este regalo, entonces realmente es un regalo. De la misma forma, los que quieren hacer algo para pagarle a Dios por el regalo de la salvación nunca van a recibir la salvación. Mientras que los que no hacen nada para pagarle a Dios, pero simplemente creen que Dios ofrece la salvación gratuitamente, ellos son los que se cambian de grupo. Ellos son los que son declarados justos. Todo esto nos está enseñando que la fe verdadera es creer sin obrar o hacer nada más para ser salvo. ¿Qué significa todo esto? Veamos. La Biblia dice en Juan 3:16, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Tener fe significa creer en Jesús. Uno quien realmente cree en Jesús y el pago que Él hizo para nuestros pecados, sabe que no hay nada más que podemos hacer, y no hay nada más que tenemos que hacer para cambiarnos de grupo. Jesús hizo todo lo que hay que hacer. ¿Se acuerda de la definición del Evangelio en 1 Corintios 15? Es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Para ser salvo, tú y yo no tenemos que hacer nada. Solo tenemos que creer que Jesús hizo todo lo que hay que hacer. La Biblia dice en Romanos 10:17, «Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Si no tienes fe, si en este momento no puedes creer que Jesús hizo todo lo que hay que hacer, entonces sigue leyendo y sigue estudiando la Biblia. Es por medio de ella que puedes conocer a Jesús, y así podrás confiar en Él. Le dejaré con una última idea. Para ser salvo, necesitamos arrepentirnos, como vimos en el video anterior, y creer en Jesús. Vamos a concretar esta idea en el próximo video. Pero entienda que el arrepentimiento verdadero tiene que incluir la fe, porque involucra un cambio en nuestros corazones, un cambio hacia Dios. El arrepentimiento sin fe produce depresión, porque uno sabe que es una persona mala, pero no acepta que Jesús murió en su lugar. A la vez, la fe verdadera también involucra el arrepentimiento. No puede creer que Jesús murió en mi lugar sin creer que yo merezco morir a causa de mis pecados. Tener fe en Jesús sin estar arrepentido de sus pecados le dará religión. Una forma de piedad sin ningún cambio interno y sin cambiarse de grupo. Pero el arrepentimiento con la fe produce salvación, un cambio de grupo. Hablaremos sobre esa salvación en mayor detalle en el próximo video. No lo quieres perder. Como siempre, le agradezco su tiempo y me dispongo por cualquier duda o pregunta que tenga. Podrá encontrar más información en nuestras páginas en Facebook y YouTube, nuestra página web, y puedes escribirnos por WhatsApp o correo electrónico para más información.